su programa Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla el Padre Edgar y me acompaña la hermana Madeline Gómez. Con alegría seguimos caminando viendo el don de la gracia del Espíritu en las diferentes comunidades. Hoy estaremos viendo una nueva comunidad, pero para poder verla en sintonía de aquel que viene a nuestro encuentro, de aquel que nos acompaña y de aquel que está siempre con nosotros, pues invoquemos al Espíritu para que podamos vivir con alegría y entusiasmo y revivir nuestro espíritu de caminar juntos como comunidad de fe. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Así que con alegría vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios que aparece en el texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios revelada por nuestro hermano Juan en el libro del Apocalipsis. El ángel de la iglesia de Sardes escribe: Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda, y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él, delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un gran regalo nos da Dios, un gran don nos da el Espíritu para seguir con entusiasmo y alegría caminando. Así que, hermana, esta palabra hoy es un regalo hermoso. Yo creo que al mismo tiempo una fortaleza, porque, ¿verdad?, de alguna manera nos reta en el hoy, pero al mismo tiempo creo que hay algo de esperanza, porque al final, por lo menos dentro de la experiencia de la muerte que estamos hablando, también nos da un camino de cómo podemos alcanzar la vida. Y eso es lo interesante, que el Señor corrige, pero nos da esperanza, nos da un camino, nos dice, no tienes por qué quedarte ahí, no tienes por qué pensar que entre la situación que puedas estar viviendo no hay esperanza, porque no es así. Es correcto. Aquí
lo ha dicho claramente, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ahí viene lo máximo. El Señor, el 7, ¿verdad? Dice que es perfección. La plenitud. La plenitud, así que imagínense, conozco tu conducta y tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Y eso me recuerda muchas veces, ¿verdad? Que uno va por ahí cantando, pero como automático, pero más muerto que vivo. El Señor se está dando cuenta que todavía hay algo que le hace falta a esta comunidad y que no se ha dado cuenta. Exactamente. Porque ella sigue caminando como que se cree que está viva, se cree que lo tiene todo concentradito y la realidad es que está más muerta que viva. Pero el Señor aquí viene a darle una esperanza. Es como vivir como un un zombie, ¿verdad? Que andan por ahí haciendo y deshaciendo, pensando que estamos vivos, pero estamos en la experiencia de autómata, ¿verdad? De una experiencia de la inconsciencia, de nuestra disposición a la apertura del Espíritu, que es el que nos vivifica y que nos planifica. Por eso es que Él le dice, acuérdate por tanto de cómo recibiste y oíste mi palabra. Y es que a veces queremos guardar esa palabra y sacarla y dejarla por ahí escondidita. Y cuando la dejamos así escondidita es que verdaderamente parecemos que estamos muertos y creemos que estamos vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deteníamos la palabra ahí, la encerramos, tuvimos la experiencia con la palabra y la desechamos y seguimos caminando como, espérate, autómata, yo lo tengo todo controladito, yo me sé esos versos de memoria, yo no me tengo que preocupar más, yo no tengo que ir a orar porque yo estoy vivo, ya yo me lo sé todo. Y resulta que está bien muertito. Por eso la palabra hoy viene, aunque es para esta comunidad específica, yo digo que todas han venido a traernos como que un poquito de alón de oreja. Despierta, te corresponde despertar. Crees que estás vivo, pero estás verdaderamente muerto. Así que yo creo que también es importante descubrir que el Señor reconoce que dentro de esta comunidad que puede parecer muerta o casi muerta, hay vivos, hay vivos. Hay gente que están fieles, hay gente que se mantiene. Así que, hermano y hermana que me escucha, si usted ve que esto va cuesta abajo, si usted ve, no pierda la esperanza. Manténgase firme, manténgase animado, manténgase fiel, manténgase unido a la experiencia del Dios que te regala, porque darse cuenta, el Señor te ve y va caminando junto contigo. Amén. Hoy dice que están vestidos de blanco. Recuerden cuál es la gracia que siempre recibimos. Desde el momento de nuestro bautismo, una vestidura blanca. El Señor camina con nosotros y el Señor procura que también motive en nosotros para que esta vestidura, que nos da la dignidad de ser hijos suyos, se mantenga firme, limpia, dispuesta, disponible y al servicio. Así que, mis queridos hermanos, luego de este corto espacio estaremos compartiendo nuevamente con ustedes y profundizando en la dicha de esta iglesia que hoy nos da a la reflexión. Regresamos en breve. Amén. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Con alegría, caminando juntos, mis hermanos, caminando a través de estas comunidades que nos presenta Juan en el libro del Apocalipsis. Hablando hoy específicamente de la iglesia de Sardis, de estas situaciones que, mira, se cree que está viva, pero está más muerta. Así que hoy vamos a aprender un poquito sobre esta comunidad y vamos a identificarnos con el propósito de que tú y yo podamos ¿qué? Reconocer si verdaderamente estamos vivos o estamos muertos. Fíjense que a esta comunidad se le elogia que son personas conscientes de lo que es la imagen pública, pero cuyas acciones no equiparan con su reputación. Eso es lo que se elogia, pero la realidad es que no. Y solo algunos, fíjense, algunos han mantenido la fe. Algunos, y a eso es lo que el Señor hoy le está animando. Manténganse fieles y firmes en esa fe. A esos poquitos les voy a dar que unas vestiduras blancas, dice el Señor. Así que más o menos, ¿verdad? Se le conocen ese apelativo como la iglesia muerte, y la promesa que se le da es que los fieles de la iglesia van a ser honrados y vestidos de blanco. Podríamos ver en esta comunidad que una comunidad que tiene que carente de obras, porque sus obras están muertas. ¿Qué estás haciendo tú y qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Ya hemos salido de una crisis,
Se supone que estemos, ¿qué? Pompeados. Se supone que estemos con fuerza, con energía. Pero nos está pasando como esta iglesia, que estamos más muertos que vivos porque estamos carentes. Carentes de obras, carentes de abrir el corazón verdaderamente a lo que el Señor ha dicho. Carentes de caminar fieles en el Señor. Carentes del amor de Dios porque nos los ha dado. Y como nosotros creíamos que lo teníamos todo controladito, los hemos ido desechando. Hoy el Señor a través de esta comunidad nos está advirtiendo que estamos carentes de obra. Quizás, ¿verdad? Me viene a la memoria antes de toda esta crisis, cuánto no nos movíamos, ¿verdad? Íbamos allí a ayudar a aquel, íbamos al otro lugar, íbamos a hacer estas otras cosas y te mantenías que vivo y activo, y en esa experiencia te mantenías verdaderamente vivo porque aprendías de que de la gracia del otro, de cuando tú te dabas y veías cómo el otro aceptaba a Cristo por esa obra y podías reconocer que era el Señor el que había visitado, pues tú también te llenabas de esa gracia. Pero como nos llegó toda esta crisis y nos hemos decidido quedarnos quietecitos, tranquilitos, pues hoy, ¿sabes qué? Le están diciendo lo mismo que a Sardi: estás más muerto, aunque respires, aunque estés ahí sentadito viendo la televisión, estás verdaderamente muerto. Pero hoy hay una esperanza porque el Señor no se quedó ahí. Dijo: vamos, levántate, es el tiempo de que te levantes, a hacer las obras que corresponde hacer lo más importante, a tener a Cristo en tu corazón, a darle vida a tu vida. Y para eso tienes que levantarte, hermano, no te puedes quedar acostadito, comodito, con ese sofacito que tienes las piernitas ahí tiraditas, pero qué cómodo estás. Estás muerto si no te has enterado. Así que a despertarnos con esta comunidad que nos permite también mirarnos adentro y reconocer que nos estamos muriendo, para que podamos entonces levantarnos. Son cristianos de nombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a decir y me va a decir: ¿tú crees en Dios? Y tú vas a decir: claro, yo creo en Dios, alabado sea el Señor, olvídate. Pero no has hecho nada para Él, así que verdaderamente estás, ¿qué? Muertos, cristianos muertos. Pero hay oportunidad para que te levantes, ¿verdad, Padre? Hay oportunidad. Sí, yo creo que sí, la palabra nos dice: hay que arrepentirse, ¿verdad? Para guardar la palabra, como lo decía ahí el texto ya en el versículo 3, ¿verdad? Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Guárdala y arrepiéntete. Y nos invita también a velar. Yo creo que es importante de lo que Madeline nos ha compartido. Yo creo que es un elemento muy importante, descubrir cómo la experiencia ambiental, ¿a qué me quiero referir? Nuestra realidad externa, en lugar de influenciarnos y hacernos parte de su entorno, no podemos permitir que la experiencia que Dios suscita en nuestra vida sea de alguna manera contaminada con la realidad externa. La realidad externa, mira, hablemos de la realidad que estamos viviendo. Si nos vamos a la realidad que estamos viviendo, yo creo que no dista mucho de la realidad que está hablando de Sardis, ¿verdad? Las realidades que ocurren, la experiencia particular que estamos viviendo como sociedad, nos muestran los signos de la muerte. O sea, lo que estamos viviendo son realidades que no hay conciencia, que no hay humanidad, que no hay amor, que no hay nada. O sea, no hay respeto ni siquiera por el don de la vida. Por lo tanto, si no hay respeto de nada, y eso va inclusive hasta la corrupción, porque la corrupción no es respeto a la vida, porque esos fondos están para un servicio al pueblo. Por lo tanto, hay muerte. Volvemos a lo mismo. O sea, nos hemos dado cuenta. El que está en pecado está muerto, Padre. Y yo creo que es importante que nos tenemos que dar cuenta de eso. Cómo no debemos de permitir que la experiencia externa robe la esencia y la identidad de lo que eres. Y que esa realidad particular que Dios ha suscitado en tu interior no debe de contaminarse. ¿Influye? Pues claro que sí, porque si tú ves a todo el mundo en la depre, pues obviamente si tú te juntas, ¿verdad? Y ese refrán mal dicho, ¿verdad? Si no puedes con el enemigo, únete. No se unan a los enemigos. No se unan. Ahí está la clave. No se unan, porque si nos unimos, lo que vamos a hacer es un ejército de zombies y ya hay mucha sociedad zombística. Ya es hora de que nos levantemos y nos hagamos conscientes y realmente asumamos las riendas de la experiencia del futuro que Dios nos está confiando y la experiencia del futuro que Dios tiene para nosotros. Y para eso lo primero que tenemos que hacer, lo dice hoy la misma palabra, y el ángel se lo dice a la iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete.
Y obviamente yo creo que hoy es un elemento importante el arrepentimiento. No estoy hablando de que el pequé, Dios mío, porque muchas veces viene esa experiencia particular y que nos quedamos simplemente en el pequé, Dios mío. Yo creo que el arrepentimiento debemos hacer un examen profundo y descubrir realmente cuál es la raíz de la experiencia particular de mi vivir que me lleva a la muerte, como ha llevado a esta comunidad. Somos una comunidad de fe que estamos llamados de alguna manera a reflejar la acción de Dios en nuestra vida. Acción de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué no estamos siendo comunidades vivas? ¿Por qué no estamos siendo comunidades como nos invita a este camino sinodal en que también nos encontramos en este año, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo estamos viviendo la experiencia de la comunión? ¿Cómo estamos viviendo esa experiencia de la participación? Y cómo, comulgando como comunidad, comulgando con nuestro Señor Jesucristo, participamos ¿de qué? De su misión. De la misión. La misión de Cristo. Y yo creo que hoy es importante en el momento que estamos, porque esta iglesia de Sardes yo creo que es como más cercana a nosotros. En el sentido, de alguna manera que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no dejar que la gracia del Espíritu que hemos recibido por los contextos externos, ¿verdad? Porque, ¿por qué lo digo también? Es un pueblo que en algún momento fue importante, fue un espacio de mucha alegría. ¿Y qué pasó? Fue cayendo porque se alejó del centro y se fue orillando en las esquinas. No podemos seguir orillando nuestra vida. No podemos seguir dándole a los otros lo que no es de Dios y más que nada, entregarnos al servicio del Evangelio para vivir con alegría, Así es. Así que yo creo que ¿verdad? Vamos ahora a una pequeña pausa para poder así profundizar y hacernos conscientes del gran reto que tenemos hoy como iglesia, como humanidad, como seguidores de Cristo. Amén. Regresamos en breve. Regresamos a este su programa Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos en el recorrido de las iglesias particulares que estamos viendo, las iglesias del Apocalipsis, estos mensajes, estas cartas que se le fueron dando, ¿verdad? Son mensajes que nos da y que se convierte para nosotros en testimonio y más que nada en entusiasmo para que de alguna manera no caigamos en aquellas cosas que nos alejan de la gracia de ese espíritu, de este tiempo de gracia que estamos viviendo juntos como comunidad de fe. Así que estamos hoy, ¿verdad?, profundizando en la iglesia de Sardes, una iglesia que de alguna manera lamentablemente ha dejado que el espíritu de alguna manera se vaya. Lamentablemente han perdido la conciencia de aquello a lo cual están invitados a hacer vida, aquello que han recibido. Lamentablemente lo han perdido. Y es una comunidad que no simplemente ha perdido el espíritu en la fe, sino que también ha perdido el espíritu en el vivir, ha perdido el sentido porque ha quedado ahorillado de los centros de comercio, de los centros de poder. Todo se ha ido. Y con eso también hasta se fue la fe. Qué cosa tan mala. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida y en nuestro horizonte de caminar. No podemos o no debemos, vamos a decirlo más claro, ¿verdad? No debemos dejar que la acción de la realidad externa, de la realidad que no está dentro de mí, afecte lo que Dios ve, lo que Dios de mí elige y de lo que Dios en mí consagra y bendice para aquello que vaya a dar vida y vida en abundancia, no en mí, sino por Él, para Él y con Él. Y hoy Sardes se perdió en este caminito y el pobre está, bendito Dios, estamos como en la tumba. Ellos decidieron, vamos a protegernos, se metieron en la tumba, cerraron eso y ahí quedó. Y hoy definitivamente estamos aquí llamados a que no dejemos también que a nosotros nos entumben y nos metan en la oscuridad y en la sombra que muchas veces desea tener la última palabra, cuando la palabra última siempre la tiene el Señor, que es el Señor de la vida, el que la ha dado por amor a ti y a mí. ¿Y quién estaba en la tumba? Exactamente, Lázaro, el pobre Lázaro. ¿Y cómo se despertó Lázaro? Bueno, el Señor ahí lo llamó y le dijo, mira, hermano. Pues si tú crees que estás muerto,
hay oportunidad. Claro que porque sí. así como Lázaro se levantó, porque el Señor lo levantó, también te puede levantar a ti y me puede levantar a mí. Y esa es la gran esperanza, ¿ves? Que aunque estemos pasando esas situaciones difíciles, hay esperanza porque Cristo es nuestra esperanza. Así que podemos también aprender en el camino de que para eso están los dones. Los dones, cuando uno puede reconocer en el camino que está viviendo cierta situación particular, tú puedes aclamar y pedir ese don. Claro. Esta iglesia tiene un don particular, el que puede hacer que le ayude que en vez de estar muerto, verdaderamente esté vivo. Y es el don de entendimiento, que nos va a penetrar las verdades reveladas del Señor sin estar emitiendo juicios, porque como también nos creemos tan inteligentes, somos los que lo sabemos todo, así que cuando viene uno a decirnos tal cosa, no, ay, ese a mí no me gusta porque ese no me gusta ni cómo lo dice, ¿verdad? O es un regaño, lo que sea, pues no, se pasa, pues no, el don de entendimiento te permite, ¿verdad?, penetrar esas verdades reveladas sin emitir un juicio, ¿verdad?, aceptarlas. Y por eso en este camino, que esta comunidad que está muerta y se cree que está viva, va a necesitar ese don de entendimiento para ayudarse a levantar, a aceptar esas verdades del Señor, a aceptar a Cristo, dejar que Cristo lo levante como a Lázaro. Así que necesitamos pedir ese don de entendimiento. Pero también por aquí hay unas 3 exhortaciones que hace Jesús, que nos hace 3 exhortaciones en esta comunidad. Una le dice: despiértate. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que están a punto de morir. Y ese despertar es mirar adentro. Es a mirar dentro de nosotros qué es lo que está pasando, que está, mire, si quedaba un chinchín por ahí de fe, de ánimo y se está muriendo, pues el Señor te está diciendo: despierta, no lo dejes morir, levántate de ese sofá, ahora es el momento de salir a la calle, ahora es el momento de congregarte con tu comunidad, ahora es el tiempo de ir recibir al Señor en la Eucaristía, no lo dejes morir, despierta. Otra exhortación que le hace el Señor en esta comunidad es: recuerda, la memoria. A nosotros nos encanta borrarlo todo porque este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo ¿qué? Que el pasado no me importa ni lo quiero ni conocer. Y el problema de esto es que cuando tú ni lo conoces, vuelve a cometer lo mismo. Entonces se vuelve un ¿qué? Un círculo vicioso porque no he querido recordar. Pues el Señor te va a decir: recuerda, esta iglesia necesita recordar lo que había recibido y oído. ¿Y qué es lo que había recibido y oído? El Evangelio, claro, a Cristo, la palabra, lo que tú y yo hemos recibido desde el principio, desde el comienzo. Pues el Señor hoy nos está diciendo: recuerda, haz memoria de lo que tú has recibido, que es la palabra. Y el tercer punto es ¿cuál? El desafío. El desafío advierte que si no cambias, ¿sabes lo que te va a pasar? Jesucristo va a llegar sorpresivamente a disciplinar la iglesia, a disciplinarte a ti y a disciplinarme a mí. Y pues, podrás que entonces puedas tener oídos para oír, o puede que no tengas oídos y se nos acabó. Y a veces uno lo pone así en esos tonitos jocosos, pero ¿sabe qué? Está en juego tu salvación y la mía. Y si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que pelear esa batalla para que el enemigo no se la lleve y no nos haga perder nuestra salvación. El mismo Señor en esta comunidad se lo está diciendo: todavía te queda alguito de vivencia, una cosita pequeña, reavívala. Levántate y ponla a funcionar. Haz las obras que corresponden para que entonces ya no seas una iglesia muerta, sino una iglesia viva, porque tiene a Cristo en su corazón. Oremos al Señor para que nos dé el don del entendimiento y le pedimos la gracia del Espíritu para que con entusiasmo y alegría podamos abrir nuestro corazón y descubrir siempre a los espacios en los que Él nos invita. Santo Espíritu de Dios, ven a nuestra vida y al horizonte de nuestro vivir. Permítenos descubrir siempre allí donde nos invitas a hacer luz en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Danos el don del entendimiento para poder siempre abrazar con alegría tu verdad, para poder levantarnos y poder velar con entusiasmo
allí donde nos desafías a ser presencia viva y transformante en el vivir. Sí, Señor. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Le exhortamos a que se comunique con nosotros por medio de nuestra página, ¿verdad? A través de nuestro correo electrónico a vivarccpr@gmail.com y nos sigas por favor en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para mantenernos siempre en sintonía con aquello que no nos permite morir, sino darnos vida y vida con alegría. Amén. Así que le agradecemos su compañía y sobre todo le pedimos al Señor, al buen Dios de la vida y al Espíritu que los acompañe con sus dones y sobre todo tengan una feliz y bendecida día y sobre todo caminar. Bendiciones. Amén.